Bueno, ¿qué tal? Hoy es la primera clase de movimiento oscilatorio. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que decimos que una magnitud física es oscilatoria cuando esta magnitud tiene un valor que se repite periódicamente en el tiempo. Al decir esto, nosotros naturalmente introducimos una cantidad que se llama el periodo de la oscilación, que da cuenta de cuánto tiempo tarda esa magnitud en volverse a repetir en el tiempo. Ya vieron algunos ejemplos con Laura en las clases teóricas, pero uno siempre puede repetirlos o puede dar otros más. Hay muchas magnitudes en física y en otras disciplinas que son periódicas. Por ejemplo, los latidos del corazón son periódicos, al menos eso espero. Todos los fenómenos que tienen que ver con la peristalsis del cuerpo son periódicos. El sonido es un fenómeno periódico. La luz es un fenómeno periódico. Ciertos fenómenos astronómicos, como el movimiento de los planetas en torno al Sol, o el movimiento de la Luna en torno a la Tierra, son fenómenos periódicos. Las ondas sísmicas son periódicas. La tensión que uno recibe en su casa, ¿sí?, es corriente alterna, es un fenómeno periódico. Entonces, las magnitudes que son periódicas nos rodean, ya sea en la naturaleza o en nuestra vida cotidiana. Entonces está bueno saber qué es lo básico que uno necesitaría para poder entenderlas. Quiero hacer una distinción. Que una magnitud sea oscilatoria o periódica no significa que ella sea armónica. Nosotros, por ejemplo, podemos tener una magnitud que varíe en el tiempo de esta forma, ¿sí?, o una magnitud que varíe el tiempo de esta otra forma. Fíjense que en el caso de la derecha, la dependencia funcional de esta magnitud se llama armónica simple y viene a ser algo así como un seno o un coseno, ¿sí? En cambio, la de la izquierda es una dependencia más complicada. Pero nosotros en particular nos vamos a centrar en los movimientos periódicos, o sea, entre todas las magnitudes interesantes que son oscilatorias, nosotros vamos a tomar solamente el movimiento, y en particular, más específicos todavía, nosotros nos vamos a centrar en el movimiento armónico simple, que se describe por funciones que son senos o cosenos. Lo importante de esto, ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos porque en realidad cualquier función que sea periódica y que no sea armónica va a poder describirse por una suma de senos o cosenos en forma de serie de Fourier. Hay teoremas de la matemática que nos dicen que podemos hacer eso. Entonces, ya que nosotros vamos a estudiar movimientos armónicos simples que se describen por funciones senos o cosenos, sería bueno que repasemos algunas propiedades de las funciones seno y coseno. Entonces, en este gráfico, en rojo, lo que podemos ver es la dependencia funcional del coseno, y en azul la dependencia funcional del seno. Estas funciones vienen acotadas entre -1 y 1, y fíjense que la particularidad que tenemos acá es que nosotros, en esta guía, vamos a medir los argumentos de estas funciones en radianes. Para nosotros los argumentos, que son las cosas que están adentro de las funciones senos y cosenos, van a estar medidos en radianes, no en grados. El pasaje de algo en grados a radianes es bastante sencillo y viene dado por esta fórmula de acá. Este es el factor de conversión de grados a radianes. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos son 90 grados en radianes, lo que hacemos es multiplicar por este factor de conversión y nos da que 90 grados equivalen a pi sobre 2 radianes. Nosotros sabíamos que el seno de 90 grados era máximo y que el coseno era nulo. Bueno, esto se puede ver reflejado acá. Fíjense que cuando la variable, que yo llamé x acá, vale pi sobre 2, el seno es máximo y el coseno es nulo. Fíjense también que estas funciones están desplazadas entre sí. Se puede ver de la gráfica. Pero yendo a unas propiedades que nos van a incluir eso que les acabo de decir, no se asusten por todo esto, lo van a tener escrito, saben que siempre les mandamos las pizarras. Son algunas propiedades muy generales de estas funciones. Por ejemplo, lo que podemos ver de la gráfica es que
el coseno es una función par, en el sentido de que coseno de un ángulo, en radianes, coseno de algo en radianes, es lo mismo que coseno de ese menos algo. ¿Sí? Eso se puede ver de acá. Por ejemplo, nos paramos en pi. ¿Sí? Coseno de pi es lo mismo que coseno de menos pi. ¿Sí? Y algo opuesto, o sea que el coseno es una función par. El seno, sin embargo, es una función impar. Y de hecho acá me falta un menos. Por ejemplo, seno de menos pi sobre 2 es menos el seno de pi sobre 2, que es 1. ¿Sí? Acá estamos en menos pi sobre 2 y acá estamos en pi sobre 2. Entonces, seno de menos pi sobre 2 es menos 1, que es menos el seno de pi sobre 2. ¿Sí? Algunas otras propiedades que tienen que ver con el seno de una suma o el coseno de una suma, bueno, salen de acá. Seno de una suma es coseno de eso por seno de eso, más seno de lo primero por coseno de lo segundo. Y algo parecido sale con el coseno. ¿Sí? Las relaciones estas dan cuenta de la relación de desplazamiento que hay entre las funciones seno y coseno. En particular, pensemos en esta relación de acá. Lo que nos dice esta es que el coseno de un valor dado es lo mismo que el seno de ese valor más pi sobre 2. O sea que el seno está desplazado con respecto al coseno en pi sobre 2. Y eso lo podemos ver fácilmente, ¿no? Tomemos, por ejemplo, alfa igual a 0. Nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1. Y esto es igual al seno de 0 más pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es 1. ¿Sí? Entonces acá tenemos una relación entre las funciones seno y coseno, y esta es completamente equivalente a esta otra. Es importante decirles que estas dos relaciones entre las funciones pueden salir de estas propiedades de acá. ¿Sí? No tienen más que sustituir, por ejemplo, en esta relación de acá, beta igual a pi sobre 2, y ver qué les da eso. ¿Sí? Pero no nos detengamos más tiempo acá. Entonces, algunas cosas sobre el movimiento armónico simple y la ley de Hooke. Nosotros sabemos que en reposo un resorte tiene una longitud característica que llamamos longitud natural de resorte, y vamos a notar como L sub 0. Ahora supongamos que unimos el resorte a una masa de la forma que muestra esta figura. Y supongamos que estiramos el resorte. ¿Sí? Lo que se ve experimentalmente es que sobre la masa actúa una fuerza elástica, una fuerza restitutiva, que es proporcional a la deformación del resorte. Este resultado experimental se llama ley de Hooke, es bastante antiguo y se debe a Robert Hooke, una persona que fue no solamente un físico, sino un científico notable, pero lamentablemente por una serie de enfrentamientos que tuvo con Newton en ese periodo, gran parte del trabajo de Hooke se perdió o tardó muchos años en ser reconocido. De hecho, fíjense al nivel que se llega a ese enfrentamiento, porque no se conoce ningún retrato de Robert Hooke. O sea, todos los retratos que había, de hecho había un retrato de él en la Royal Society, se perdieron, así como también mucho de su material, y esto es debido a un enfrentamiento o una serie de enfrentamientos que tuvo con Newton en ese periodo, eran contemporáneos. La constante de proporcionalidad entre la fuerza elástica y la deformación del resorte se llama constante elástica y la anotamos por una K. Fíjense que esta fórmula de aquí contiene los dos casos, el resorte elongado o el resorte comprimido. ¿Por qué? Porque si yo estiro el resorte, este delta L es positivo y entonces esta fuerza es negativa. O sea, es una fuerza que restituye la posición del resorte hacia la izquierda. Y si yo comprimo el resorte, este delta L es negativo y entonces la fuerza es positiva, o sea, apunta hacia la derecha. Así que contiene los dos casos. La fuerza elástica, cómo la escribamos, puede depender de la elección del sistema de referencia que nosotros tomemos. Por ejemplo, tomemos este sistema de referencia de acá, donde mido el 0 en la posición de la pared. Si yo tomo este sistema de referencia,
el delta L que aparece en, en la expresión de la fuerza elástica, lo puedo escribir como la posición de la partícula menos la longitud natural del resorte, ¿sí? Ahora, si yo tomo un sistema de referencia justo en la posición donde el resorte tiene su longitud natural, ¿sí? Este delta L lo puedo escribir directamente como el X de la partícula, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo escribamos o qué elección tengamos nosotros para el sistema de referencia, la fuerza elástica la vamos a poder escribir de distintas formas. En el libro, la elección que hacen es esta, pero nosotros vamos a tomar esta elección, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió lo que estuve comentando? ¿Tiene alguna pregunta? Perfecto. Entonces sigamos. Es importante notar que la fuerza elástica, o sea que la ley de Hooke, esta expresión de la ley de Hooke, vale en un cierto rango experimental. Si nosotros a un resorte lo estiramos muchísimo, va a llegar un punto en el que el resorte se empieza a deformar y para seguir estirándolo nosotros no vamos a necesitar ejercer una fuerza que siga la ley de Hooke, sino que la fuerza que tenemos que hacer no es tan grande. Si seguimos estirándolo y estirándolo, va a llegar un punto en el que el resorte se fractura, ¿sí? Entonces, es importante comentar que la ley de Hooke tiene un cierto rango en el que vale, como toda ley de la física, o como muchas leyes de la física, no somos tan generales. Bueno, entonces, desarrollemos un poco más el problema que habíamos visto acá, ¿sí? El de la masa unida a un resorte y el resorte sujeto a la pared con esta elección de sistema de referencia. Si escribimos la segunda ley de Newton para este sistema, tenemos masa por aceleración igual a la única fuerza que actúa en la dirección de X, que es la fuerza elástica. La dirección de Y no me interesa, la podría escribir, pero el cuerpo no se va a mover en Y, ¿sí? Entonces solamente me quedo con la ecuación de movimiento para X. Entonces, masa por aceleración, masa por X dos puntos, igual a la fuerza elástica. Y la fuerza elástica vimos que con esa elección del sistema de coordenadas la escribíamos así como está acá, ¿sí? Si pasamos dividiendo la masa para el otro lado, nos queda esta ecuación de aquí. Fíjense que me aparece una constante molesta, ¿sí? Esta L0 multiplicada por K sobre M es una constante. Bueno, yo me la quiero sacar de encima, entonces, ¿qué puedo hacer? Hay muchas maneras de seguir, pero la que nosotros vamos a optar es definir una variable intermedia que sea X menos L0. Como esta L0 es una constante, si derivo dos veces esta X grande, la derivada segunda de X grande respecto al tiempo es igual a la derivada segunda de esta X chica respecto al tiempo, porque cuando derivo una constante, eso se me anula, ¿sí? Entonces, con ese cambio de variables, esta ecuación de acá la puedo escribir de esta forma, ¿sí? Me aparece solamente K sobre M. Esta K sobre M, que es una constante también, que es positiva, yo la puedo redefinir como una constante también, que como es positiva voy a llamarla omega al cuadrado. Entonces, la ecuación de movimiento en la dirección de X, con ese cambio de variables, me queda de esta forma. Ya la resolvieron en la clase teórica y vieron que para este tipo de soluciones nosotros tenemos ¿qué funciones? Las funciones senos y cosenos, de las que les hablamos antes. Entonces, son soluciones de esta ecuación de acá, una constante multiplicada por coseno de omega t y una constante multiplicada por seno de omega t. Ambas son soluciones, ¿sí? ¿Entienden todos y todas por qué son soluciones estas funciones de acá? No tengo problema en mostrarlo. ¿Alguna persona no entiende por qué son soluciones estas funciones, perdón? Perfecto. Ahora, noten ustedes que la ecuación diferencial es de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo la integro dos veces, a lo que voy a llegar es a x de t, sí. Y como la ecuación diferencial es de segundo orden, si yo integro dos veces, me van a aparecer dos constantes
de movimiento a determinar de las condiciones iniciales. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos soluciones para esta ecuación diferencial, que es lineal, la solución más general de esta ecuación diferencial, lineal, la puedo escribir como una suma de estas dos funciones que me hallé, ¿sí? O sea, mi solución más general para x de t, x grandes de t, la puedo escribir como la solución primera más la solución segunda, donde estas letras, estas constantes b y c, van a salir de las condiciones iniciales. Es algo parecido a lo que nosotros teníamos para describir un vector. Si nosotros estábamos en dos dimensiones y queríamos escribir un vector general, ese vector general lo escribíamos como la suma, como la suma de dos vectores, uno en la dirección de x y uno en la dirección de y. Bueno, acá pasa algo bastante parecido. Ahora, esta forma que está acá para la solución de nuestra ecuación 1 es bastante impráctica. Si nosotros usamos las propiedades que antes habíamos visto para las funciones senos y cosenos, a lo que nosotros podríamos llegar es una solución de este estilo, ¿sí? A una solución que fuera un coseno de omega t más otra constante que también se va a determinar de las condiciones iniciales, ¿sí? Esta es una fórmula bastante práctica porque solamente tengo una función trigonométrica, no tengo un seno y un coseno, sino que solamente tengo un coseno. También podría haber llegado a algo que fuera un seno acá, es lo mismo, es equivalente. Entonces, si volvemos a la variable original, porque acuérdense que esta x grande era x menos L0, a lo que llegamos es que a x es la solución que habíamos hallado antes más L0. Entonces lo que vemos acá es que cualquier coordenada que tenga esta dependencia funcional sigue un movimiento armónico simple, que vamos a abreviar como más. Entonces lo que vemos es que el movimiento es periódico, porque esta función es periódica, y está centrado en la posición de equilibrio de la masa, que es L0, ¿sí? Porque acuérdense que cuando la masa estaba en L0, el resorte no estaba deformado, entonces esa era la posición de equilibrio, ¿sí? Algunas definiciones que ya vieron con Laura, llamamos a la cantidad A que aparece acá amplitud del movimiento, y es el máximo valor que tiene la oscilación de la variable x. ¿Por qué? Bueno, porque el coseno está acotado entre -1 y 1, entonces lo máximo que puede valer este x de t es A más L0, ¿sí? Más aún, si yo paso el L0 restando, acá lo que me queda es la deformación de resorte, ¿sí? Entonces, lo máximo que puede valer la deformación de resorte cuando está elongado es esta amplitud de acá. Y cuando está comprimido, lo máximo que puede valer esa compresión es menos A, ¿sí? El argumento que está adentro del coseno es lo que se llama fase. Esta cantidad de acá, que sale de las condiciones iniciales y es una constante, la llamamos fase inicial, y este omega es la frecuencia angular del movimiento, no la frecuencia. Es importante, y ya se los dijimos, repetir que tanto A como φ se determinan de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si yo evalúo esta función en t igual a 0, a lo que llego es que a x y paso restando este L0 de acá, a lo que llego es a que x de 0 menos L0 es igual a A por el coseno de φ. Y si yo derivo esta función de aquí para la posición, hallo la velocidad, y si evalúo eso en 0, a lo que llego es que la velocidad inicial es menos A por omega por el seno de φ, ¿sí? Entonces, esta A y esta φ vienen dadas por este B0 y por este X0, ¿sí? Un caso particular es el caso en el que tengamos velocidad nula. Si nosotros tenemos velocidad nula, B0 igual a 0, entonces este seno tiene que ser nulo. Y eso lo hallamos cuando esta φ, por ejemplo, vale 0, ¿sí? Es un caso particular que ya vamos a ver. Se me está alargando más de lo que pensaba esto. Entonces, algunos comentarios y un esquema de trabajo que no es para nada obligatorio.
Para independizarnos del resultado anterior, donde me aparecía la longitud natural del resorte, vamos a escribir esa longitud natural como un X de equilibrio. ¿Sí? Entonces decimos que cualquier coordenada que tenga esta dependencia funcional sigue un movimiento armónico simple, donde X de equilibrio es la posición de equilibrio desde la cual la masa oscila o el sistema oscila. Entonces, el método que vamos a seguir en los problemas de dinámica va a ser el siguiente. Como siempre, identificamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, planteando un diagrama de cuerpo libre, y desde allí escribimos la segunda ley de Newton. Con eso vamos a poder obtener las ecuaciones de movimiento. Hallamos la posición de equilibrio del sistema en realidad de la masa, pidiendo aceleración nula, y lo que decimos es que si alguna de las ecuaciones de movimiento tienen el aspecto de la ecuación 1, que recordemos que era esta de acá, entonces lo que decimos es que esa variable sigue un movimiento armónico simple respecto de la posición de equilibrio calculada. Es importante notar que esta posición de equilibrio podría ser nula ante una elección que nosotros hagamos del sistema de referencia. Y que para los cálculos, en los argumentos de las funciones sinusoidales, en este caso del coseno, o del seno, es lo mismo, deben estar en radianes. Entonces, sin más preámbulos, vayamos a los problemas de la guía. ¿Alguna pregunta de todo lo que dije? ¿A alguien algún punto no le quedó claro? Perfecto. Entonces, vamos a empezar por los problemas de dinámica. En el ejercicio 1 me dicen que la coordenada de un objeto viene dada por esta función de acá, que vemos tiene un coseno metido, ¿no? Entonces sabemos que va a seguir un movimiento armónico simple. Me preguntan en el inciso A, ¿cuánto vale la amplitud, la frecuencia angular, la frecuencia del movimiento, el periodo y la fase phi? Y nos piden que grafiquemos la posición en función del tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros en A habíamos dicho que un movimiento armónico simple, que vamos a abreviar y que ya abreviamos como más, lo podemos escribir según, si la letra es una porquería, lo sé, x de t igual a por coseno de omega t más phi más un x de equilibrio. ¿Sí? Bueno. Entonces, si comparamos esta expresión de acá con la del enunciado, si comparamos con x de t igual a 0.057 metros es 5.7 centímetros, coseno de 3.9 segundos a la menos 1 por t, tenemos lo siguiente. ¿Que la amplitud cuánto vale? Vayan dictándome. A ver, ¿la amplitud cuánto dicen que vale? Es bastante sencillo esto. Así que empezamos por algo fácil. ¿Está bien? Perfecto, 5.7 centímetros. La frecuencia angular, (3.9 segundos a la menos 1). La fase inicial, el x de equilibrio, perfecto, esas dos son 0. Y el periodo y la frecuencia del movimiento
van a venir dados en términos de la frecuencia angular. Entonces voy a transcribir lo que me acaban de decir. La amplitud vale 5.7 centímetros. La fase inicial vale 0. La frecuencia angular vale 3.9 segundos a la menos 1. También podemos decir, a pesar de que no me lo piden, que el X de equilibrio vale 0. ¿Y cómo hallo el periodo y la frecuencia del movimiento? A ver si alguno se acuerda. También lo vieron en movimiento circular. Perfecto, exactamente. O sea, yo sé que de acá, omega la puedo escribir como 2pi sobre el periodo, que creo que es lo que recuerda la mayoría de la gente. Pero el periodo es lo que queremos calcular. Entonces acá lo que sacamos es que el periodo es 2pi sobre omega. Hoy estoy con muy poco sueño encima, así que tengan paciencia. Y omega ya lo tenemos. Cuando hacen el cálculo el periodo les da 1,61 segundos. ¿Y la frecuencia? Díganme, ¿de dónde sale? Exactamente, es 1 sobre el periodo. Capaz estoy haciendo preguntas demasiado básicas, así que quizás pueda aumentar la velocidad. La frecuencia del movimiento es 1 sobre el periodo, 1 sobre 1.61. Si alguien me hace el favor de hacer esta cuenta. Perfecto, 0.62 segundos a la menos 1. Entonces, ¿cuál es el significado físico del periodo? El periodo lo que nos dice es que si yo veo la posición de ese móvil, de ese cuerpo, en 1.61 segundos la voy a volver a ver en el lugar donde la había visto. Y la frecuencia lo que nos dice es que yo tengo por cada segundo 0.62 oscilaciones, ¿sí? O sea, no tengo una oscilación completa. ¿Sí? Bien. También me pedían en el inciso A que graficara la posición en función del tiempo. ¿Qué hacemos? Entonces me piden graficar X en función de T. Yo sé que es una función coseno, entonces sé que es algo que va a oscilar. Pero ¿cómo hago este gráfico? ¿Cómo lo harían ustedes? Así a mano. Lo primero que tienen que notar es que como este movimiento es periódico, en realidad yo no necesito graficarlo para todo tiempo, o sea, con un tiempo llegando a infinito. Si yo grafico la función esta en un tiempo que va desde 0 hasta el periodo, ya tengo toda la información que necesito, porque eso después se va a repetir, ¿sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es un gráfico desde 0 hasta t, a esta t grande que es el periodo que calculamos antes, ¿sí? Y hay tiempos entre 0 y el periodo que son tiempos de importancia, tiempos característicos del fenómeno físico. Acá me está diciendo que el gráfico es a partir de la unión de la función coseno, es cierto. O sea, podemos hacerlo, pero vamos a hacerlo de una forma más fácil,
justamente enfatizando cuáles son los tiempos importantes que hay en la oscilación entre 0 y el periodo. ¿Sí? Entonces, podría ser un gráfico artesanal, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo fácilmente. X de t lo podemos escribir, y después voy a hablar de los tiempos esos. X de t lo podemos escribir como A por coseno de omega t, ¿sí? Donde esta amplitud A ya la Y, y donde esta omega también ya la Y. Entonces, yo sé que la función coseno se mueve entre -1 y 1, ¿sí? Entonces, la función X se va a mover entre -A y A, donde A es la amplitud. Entonces, acá voy a marcar los límites entre los cuales se va a mover X. Sé que cuando el tiempo es igual a 0, esta función coseno vale 1, entonces estoy en la amplitud máxima. Sé también que hay un tiempo para el cual la función coseno se anula, sé que toma su mínimo que es -a, y sé que después, cuando el tiempo es igual al periodo, vuelvo a la posición que tenía en el 0. Entonces, esta gráfica, muy ojímetro, va a tener la pinta que está acá. Ahora, lo que yo quisiera que hagamos juntos es explicitar los tiempos este y este de acá. En realidad este no es necesario. Ya se los voy adelantando. Este es el periodo. ¿Cómo lo harían? O sea, no tengo que tirar ningún tiempo. Fíjense que esta función me depende de omega t. Y yo sé cómo se comporta la función coseno. Entonces, por ejemplo, tomemos algunos puntos. Fíjense, ¿qué hago? X de t igual a 0, que es el punto que está acá, trivial. Mejor dicho, vamos a hacerlo más sencillo. Más sencillo no, más práctico. Si t es igual a 0, omega t es igual a 0. X de omega t igual a 0 es A por coseno de 0, ¿sí? Que es A. ¿Sí? O sea, este tiempo que está acá, este igual a 0, ya lo saben. Este tiempo que está acá, lo puedo hallar pidiendo que omega t sea igual a pi sobre 4. Perdón, a pi sobre 2. ¿No? Acuérdense que el coseno de pi sobre 2 era nulo. ¿Sí? Eso lo saben de las funciones trigonométricas, de lo que hemos visto antes. El coseno tenía esta pinta que está acá. Para pi sobre 2, que en grados, de nuevo no está bien hacer la comparación con grados, pero es lo que tienen en mente ustedes, coseno de 90 grados, ¿sí? Es nulo. Coseno de 180 grados es -1. Coseno de 3 cuartos de pi es, de 3 medios de pi es 0, y coseno de 2pi es 1. ¿Sí? Entonces, con esas cosas en mente, coseno de omega t igual a pi sobre 2, sabemos que es 0. Pero ¿a cuánto equivale ese tiempo? ¿A cuánto equivale? ¿Cómo lo harían ustedes? Bueno, una cosa que puedo hacer es hacer aparecer el periodo acá. Yo quiero compararlo con el periodo. A mí no me interesa en realidad cuánto vale el periodo, sino que me interesa cuánto vale este tiempo en relación al periodo de oscilación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Omega t igual a pi sobre 2 es lo mismo que decir t igual a pi sobre 2 por 1 sobre omega. ¿Sí? Pero este omega que está acá es 2pi sobre el periodo.
Entonces, este periodo que está dividiendo pasa multiplicando arriba, tengo un pi que se me va con un 2, con un pi, y acá me queda que el tiempo ese, que yo estoy tomando acá, implícitamente, es 1/4 del periodo. ¿Sí? Si pido, por ejemplo, que omega t sea igual a pi, entonces, ¿qué tengo? Tengo que el coseno de pi es -1, multiplicado por el a es -a. ¿Y a cuánto equivale ese tiempo? Es la misma idea. Omega t igual a pi implica que t es igual a pi sobre omega. Pero de nuevo, omega es 2pi sobre el periodo. Entonces esto es la mitad del periodo. ¿Qué significa esto que está acá? Alguien que me diga lo que está pasando físicamente aquí. Vamos, no sean tímidos. Si quieren pueden abrir audio. ¿Nadie? ¿Siguen ahí? Bueno, capaz la pregunta no quedó muy clara, pero créanme que es más sencillo de lo que parece. Entonces, tomemos algo que nosotros sepamos cómo se comporta. Por ejemplo, esto. Imagínense que yo veo las oscilaciones de este móvil que está acá. ¿Sí? Yo lo que veo es que oscila entre su amplitud máxima y su amplitud mínima. ¿Sí? O sea, volvamos a lanzar este auto, este carro de acá. Cuando yo lo suelto, vuelve a llegar a su posición original en un tiempo que es igual al periodo. Lo que nosotros estábamos viendo acá es un tiempo que era la mitad del periodo. Y vimos que la posición a la mitad del periodo es menos la amplitud. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el resorte está comprimido lo máximo que se puede comprimir. ¿Sí? Fíjense que de acá lo hallan fácilmente. Mitad del periodo, lo máximo que se puede comprimir. El periodo, la amplitud máxima. Mitad del periodo, lo máximo que se puede comprimir. El periodo, la máxima elongación posible, etcétera, etcétera. Por lo menos con estas condiciones iniciales que nos da el ejercicio de acá. ¿Sí? Esta posición de acá va a estar asociada a la posición x igual a 0. Y esta posición de acá, hoy no es mi día evidentemente, perdón. Esta posición de acá, ¿cómo la puedo escribir? Esto lo voy a hacer un poco más rápido porque es un embole. Esta posición de acá es x de omega t igual a 3 medios de pi, que sabemos que es 0, y esto implica que t, esto implica no, que omega t sea 3 medios de pi, significa que t sea 3/4 del periodo. ¿Sí? Esto es triángulo, y bueno, cuando nosotros tenemos un tiempo que es igual al periodo, llego a la posición de amplitud máxima, o sea, la gráfica de posición en función del tiempo se me repite. ¿Sí? Es tan sencillo que no sé cómo explicarlo. Lo que quiero que ustedes que sepan es que lo que les están pidiendo es cierto, es hacer la gráfica de un coseno, pero los tiempos que están metidos acá tienen significado físico, o sea, en función de lo que le pasa a este objeto. ¿Sí? Es importante que lo sepan. En el inciso B me piden que escriba las expresiones para la velocidad y la aceleración del cuerpo en función del tiempo y que las grafique. Entonces vamos a hacer eso.
Yo lo que tengo es que x de t tiene esta dependencia funcional, ¿sí? Entonces, habíamos visto que la escribíamos como a por coseno de omega t, ¿sí? ¿Qué implica esto? Bueno, que la velocidad, que es la derivada con respecto al tiempo de la posición, la puedo escribir como la derivada de esta función. La derivada del coseno, ¿se acuerdan cuánto es? Más aún, la derivada del coseno de omega t, ¿se acuerdan cuánto sería? Exacto, es menos el seno. Pero como yo tengo multiplicando el tiempo por un omega, ese omega me va a salir multiplicando. Entonces acá tengo menos a por omega por el seno de omega t. ¿Sí? La aceleración es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que yo tengo que derivar esta función de acá. Bueno, la derivada del seno, como la mayoría saben, es el coseno. Como yo tengo un omega, me va a salir multiplicando delante, y acá tengo un menos a por omega, y otro omega más multiplicando, daría un omega al cuadrado, por el coseno de omega t. Pero a por coseno de omega t, ¿a qué era igual? A la posición, ¿no? A la posición de la partícula. Entonces esto lo puedo escribir como menos omega al cuadrado por x de t. ¿Qué me dicen estas relaciones que ustedes ven acá? Me dicen, primero, que la aceleración va a ser proporcional a la posición del cuerpo, con un menos adelante. ¿De dónde sale eso? Alguien que lo diga. Lo vimos antes entre toda esa maraña de fórmulas. O sea, debería resultarles natural esta relación entre la aceleración y la posición. No, no pasa tanto por ahí. Pasa justamente de la segunda ley de Newton. O sea, yo tengo un movimiento armónico simple, ese movimiento armónico simple tiene que venir de una ecuación que tenga esta pinta. Y esta ecuación sale de la segunda ley de Newton. Entonces, esta relación de proporcionalidad entre la aceleración y el desplazamiento sale justamente de la segunda ley de Newton, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, lo que noto es que a de t y x de t son proporcionales. ¿Sí? Y noto además que tanto la posición como la aceleración, que dijimos que son proporcionales, van con una función coseno de omega t. Y la velocidad va con una función seno de omega t. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Si nosotros volvemos al gráfico que teníamos acá para los senos y cosenos, podemos decir que esas dos funciones están desfasadas entre sí. Fíjense que el coseno es lo mismo que el seno a menos de una dada fase. Y más aún todavía, lo que sabíamos es que cuando el coseno valía lo máximo que podía valer, el seno valía, valía 0. ¿Sí? O sea que ese desfasaje, en realidad, es decir que las dos funciones están en contrafase. Pero nosotros vamos a decir como que están desfasadas. O lo vamos a escribir diciendo que donde x de t o donde módulo de x de t es máxima, entonces b de t es nula. ¿Qué significa esto? Alguien que me dé una interpretación física para lo que acabamos de hallar. Si se les ocurre, ¿no? Puede ser que sea que el resorte estaría volviendo, o sea, cambia de dirección, no sé si está bien dicho igual. Igual te entiendo perfectamente y pasa por ahí. O sea, está perfecto lo que dijiste.
En O sea, realidad, cuando deja de estirarse, digamos, en ese punto, la velocidad es cero y cambia de signo. tal cual. O sea, lo que podríamos decir acá, volvamos a este grafiquito que tenemos acá, fíjense que cuando la velocidad es nula, es cuando la fuerza es lo máximo que podríamos llegar a tener. Eso significa que el resorte está o lo más elongado que podríamos llegar a tener o lo más comprimido que podríamos llegar a tener. Entonces, la velocidad es nula cuando la fuerza es máxima en módulo, o cuando la aceleración es máxima en módulo, o cuando el desplazamiento o la deformación del resorte es máxima en módulo. ¿Se entiende? Ni más ni menos es eso. ¿Sí? Entonces eso vayamos de acá. Me pide que las grafique, no voy a hacer ese papelón, sobre todo porque se graba y mis dibujos no son muy buenos. Lo que hice, y ustedes lo pueden hacer también, es hacer un código bastante sencillo en Python o en MATLAB o en lo que sea, y llegar a cómo me varían estas funciones si yo les incluyo los valores de omega y de a que nosotros habíamos calculado. Entonces, lo que voy a pegar por acá es el gráfico de X, B y A. ¿Sí? Entonces fíjense que tenemos lo que habíamos dicho antes. Cuando la posición es máxima, la velocidad es nula. La aceleración también en módulo es máxima, pero tenía un menos adelante de la posición, entonces la aceleración va a ser máxima en módulo, pero mínima en valor. ¿Sí? Y está muy bien, porque como nosotros estamos en un sistema 1D y esto viene de la segunda ley de Newton, que la aceleración sea negativa, tiene que ver con que la fuerza va a ser hacia la izquierda. ¿Sí? Esto es el caso en el que el resorte está lo más elongado que podría estar. ¿Sí? Y los otros puntos se pueden ver de acá. Entonces acá lo que vemos es un gráfico de X, B y A, metiendo los valores de la amplitud que habíamos hallado y del omega que habíamos hallado en función del tiempo. Fíjense que las unidades de X, de B y de A no son las mismas, por supuesto, porque son variables físicas distintas, y no hay demasiado más que decir. Y fíjense que acá lo que tenemos por 1.6 o algo así, ¿dónde estamos? Por acá. Por acá tenemos el periodo. ¿Sí? Fíjense que este gráfico para la posición es completamente equivalente, si bien se ve un poco quizás confuso por la escala, es completamente equivalente a lo que habíamos graficado antes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces seguimos. Perfecto, listo. Entonces, el C les queda, lo único que les piden es determinar la posición, la velocidad y la aceleración para t igual a 0.25 segundos. Oh, 0.25 segundos. Les queda como ejercicio. Y en el D nos dicen cómo puedo describir el movimiento usando la función seno. Indique en este caso cuánto vale la fase. ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo lo harían ustedes? Es muy sencillo. Exactamente, con esa propiedad del desfase. Nosotros habíamos visto que coseno de alfa era lo mismo que seno de alfa más pi sobre 2.
¿sí? Entonces vamos acá y tenemos que, sabiendo que coseno de alfa es igual a seno de alfa a pi sobre 2, entonces lo que tenemos es que x de t es igual a por el seno de omega t más phi. Y, perdón, ya me spoileé antes. Por el seno de pi sobre 2. Lo cual implica que phi, esa fase inicial, sea pi sobre 2. ¿Sí? Bastante sencillo. Puedo definir una fase inicial tanto para el seno como para el coseno. Bien, entonces pasemos ahora a otro ejercicio de cinemática, en el que me dicen, un objeto oscila con una frecuencia de 10 Hz y tiene una velocidad máxima de 3 metros por segundo. ¿Cuál es la amplitud del movimiento sabiendo que en t igual a 0 se encuentra en la máxima amplitud? Escribo en función del tiempo su posición y velocidad. O sea, básicamente lo que me están pidiendo es que plantee condiciones iniciales acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que si x de t es a por coseno de omega t más phi más x0, entonces b de t es igual a por coseno, que estoy diciendo, es igual a la derivada de esto con respecto al tiempo, que es menos a por omega por el seno de omega t más phi. Hasta acá esto es genérico, ¿no? Qué letra, Dios. ¿Qué datos me están dando? Vamos a tratar de hacerlo juntos. A pesar de que eso tiene un costo bastante grande en el tiempo, porque hay un delay entre lo que uno pregunta y las respuestas cuando empiezan. La frecuencia. ¿Sí? Exacto. Me dan la frecuencia angular. Me dan la frecuencia, ¿no? Entonces me dan F, que es igual a 10 Hz. Pero yo qué sé. Yo lo que sé, o sea, 10 segundos a la menos 1. Yo lo que sé es que omega es 2pi sobre el periodo, y el periodo, y la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces esto es 2pi por f. Entonces de acá lo que hallo es que omega es, perdón, un segundito. ¿Alguien me puede hacer esta cuenta, por favor? Porque me acabo de dar cuenta de que hice mal el cálculo. Perfecto. 62.83, les creo. Igual tiene todo el sentido del mundo. 62.83 segundos a la menos 1. Esto es omega. ¿Qué otra cosa me dan? Me dan la velocidad máxima. ¿No? Perfecto. ¿Qué harían ustedes acá? Hay una forma que es muy sencilla de resolver esto. Muy sencilla. Y otra fórmula que es un poco más cuentosa. Pero ¿cómo meterían el dato de la velocidad máxima?
¿Sabes que la aceleración va a ser en este caso? Sí, es cierto, pero hay una fórmula que es inmediata. Porque lo que nosotros es que sabemos es que la función seno y coseno va entre -1 y 1, ¿sí? Y en particular, si yo le tomo módulo a la función seno o módulo a la función coseno, eso es algo que va entre 0 y 1. Entonces, lo que sabemos de acá es que si yo le tomo módulo a b de t, el módulo de un producto es el producto de los módulos. Entonces acá lo que me queda es el módulo de menos a por omega por el módulo de seno de omega t más phi. No me importa a mí cuánto vale esta fase inicial. Lo que sé es que tengo un seno de algo. Y el módulo del seno es menor o igual que 1, porque el seno va entre -1 y 1. Entonces cuando yo le tomo todos sus valores positivos, esto va entre 0 y 1. Y el módulo de esto, bueno, estas son constantes positivas, con un menos adelante, el módulo de esto es a por omega. Entonces yo lo que sé es que el módulo de esto tiene que ser menor o igual que el máximo valor que puede tomar el seno. O sea, menor o igual que a por omega. Y a esto lo llamo B máximo. Entonces acá lo que sacan es que B máximo es, perdón, B máximo no, la amplitud es B máximo dividido omega. ¿Sí? Y acá les voy a pedir un favor, como tenía mal la fórmula de la frecuencia, si alguien me puede hacer el favor de hacerme esta cuenta de acá. Sabíamos que B máximo valía 3 metros sobre segundos. A ver qué me dicen. Sí, ya lo repito. 0.047 metros sobre segundos. Ya voy, Alejandro, a eso. Perdón, ¿qué metros sobre segundo me dijeron? Ah, no, metros. Estoy muy quemado hoy, disculpen. Decimos una clase larga. Bien. Bueno, me pedían que repitiera el razonamiento. A mí lo que me dan es el máximo valor que toma la velocidad. ¿Sí? Sabemos que la velocidad es una función que oscila, entonces ese máximo valor va a ser tanto positivo como negativo. Entonces, si yo quiero centrarme solamente en los valores positivos, y en particular, si yo quiero hallar el máximo valor que puede tomar la velocidad, lo que hago es ver cuál es el máximo valor que puede tomar el seno. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos. Nosotros sabemos que el seno de algo va entre -1 y 1. Lo mismo para el coseno, va entre -1 y 1. Entonces, cuando yo tomo el módulo acá lo que me queda es que el módulo de B es el módulo de esto de acá. ¿Sí? O sea, módulo de menos a por omega por el seno. Pero módulo de un producto es el producto de los módulos. Entonces esto me quedaría módulo de menos a por omega por el módulo del seno de omega t más phi. Cuando yo le pongo el módulo adelante, al seno, lo que me da el módulo del seno son todos los valores positivos del seno. O sea, en todos aquellos valores negativos del seno, el módulo me los convierte en positivos. ¿Sí? Si el seno iba entre -1 y 1, el módulo del seno va entre 0 y 1. Y en particular, el máximo valor que toma el módulo del seno es 1. Entonces, esta cantidad de acá tiene que ser menor o igual a la misma cantidad multiplicada por el máximo valor que toma el seno. ¿Sí? Que es 1. Es más difícil decirlo que escribirlo. Pero básicamente lo único que hice fue acotar el seno por su máximo valor. ¿Sí? Alejandro, ¿se entendió? Perfecto.
Y fíjense que no tuve que ponerme a hacer ninguna cuenta sobre la posición ni nada, lo único que tuve que hacer fue acotar el seno. Lo mismo para si se hubiese tenido un coseno, si hubiese estado viendo otra cosa. Después me dicen que en t igual a 0 el objeto se encuentra en la máxima amplitud y que escribe en función del tiempo su posición y su velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están diciendo acá? En t igual a 0, le voy a escribir, el objeto se encuentra en su máxima amplitud. ¿Qué implica esto? Ya me lo habían dicho antes, y espero que me lo vuelvan a decir. O sea, cuando la amplitud es máxima, ¿qué le pasa a la velocidad? Es nula, ¿no? Entonces, lo que me están diciendo es que b de t igual a 0 es igual a 0. Entonces voy a la expresión que tenía para la velocidad y tengo que por la ecuación punto, b de 0 es igual a menos a por omega por el seno de omega por 0, que es 0, más phi. ¿Sí? Esto es menos a por omega por el seno de phi. Y esto tiene que ser igual a 0, porque el dato que me dan es que b de 0 es igual a 0. ¿Y qué saco de acá? Cuando estos son cosas que no son nulas, entonces necesito que el seno sea nulo. ¿Y cuando el seno de algo es 0? ¿Cómo tiene que ser ese algo? Por ejemplo, puedo tomar muchas elecciones, pero la más sencilla, ¿cuál es? Bueno, esa es una elección muy válida, pero no es la más sencilla elección. O sea, la más sencilla, sí, 0, exacto, listo. 0, esa es la más sencilla. Lo que habían dicho, phi igual a pi, es completamente válido, pero si yo lo puedo mandar a 0, me parece que es más práctico. ¿Por qué? Porque me están pidiendo la posición, ¿sí? Y si yo le pongo phi igual a pi, voy a tener que meter un pi en la ecuación de la posición. Y preferiría meter un 0 antes que un pi, ¿no? Entonces, lo que acá saco es que, por ejemplo, phi es igual a 0. Entonces, por lo tanto, x de t es a por el coseno de omega t más un x de equilibrio que en realidad podría mandar a 0. O sea, depende de cómo eligiera el sistema de coordenadas. Esto es arbitrario en este problema. ¿Sí? Bueno, vayamos ahora a la parte dinámica. No sé si prefieren hacer el intervalo ahora, el intervalo de 5 minutos. Sí, bueno, acá hay alguien que dice que sí, que se animó a decir que sí. Si tengo más gente que dice que sí, a gente que dice que no, lo hacemos ahora. ¿Me da igual? Bueno. Por mí no. Sigamos. Acá ya va ganando seguir. Por mí sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, entonces seguimos entonces. Bueno, sigamos. Está bien. La democracia es así. Bueno. Entonces vayamos a la parte dinámica. Entonces, en el ejercicio 11, me dicen que para estirar un resorte horizontal es necesario aplicar una fuerza de 40 newtons, que uno de los extremos del resorte está fijo a la pared, mientras que en el otro hay un cuerpo de 2 kilogramos. ¿Sí? Que la masa del resorte es despreciable y que si se estira el resorte 10 centímetros a partir de su posición de equilibrio y se lo suelta, calcule distintas cosas. Bueno,
Entonces, lo primero que quiero que noten es que hay dos partes del problema que están separadas entre sí. Hay una parte donde nos dicen algo sobre el resorte y hay otra parte donde nos dicen que tenemos una masa. Esta parte de acá tiene que ver con el resorte solo y me va a permitir hallar una cantidad de resorte. ¿Que cuál sería? Una cantidad que me estaría faltando. ¿Cuál piensan ustedes que puedo llegar a ser? O sea, lo que tengo es esto. Tengo el resorte solo. Si se quiere, tengo su longitud natural, L0, y nos dicen que para elongar el resorte en una dada cantidad, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar una fuerza F que vale 40 newtons. Esta F que yo tengo que aplicar vale 40 newtons. Más sencillo. ¿Qué me está faltando del resorte? La constante, ¿no? La constante elástica. Entonces, esto que me están dando acá es algo que me permite usar la ley de Hooke para hallar la constante elástica del resorte. ¿Sí? Entonces, lo que hago es que es decir, que por la ley de Hooke, lo que tengo es que la fuerza elástica está ejercida sobre mi mano si yo estiro el resorte. Entonces, lo que tengo es que la fuerza elástica es igual a menos K por el delta L. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta fuerza elástica está ejercida sobre mi mano, si se quiere. Pero lo que yo estoy haciendo es ejercer una fuerza F, que por tercera ley de Newton es menos la fuerza elástica. Entonces acá me aparece un menos F por la tercera ley de Newton y acá lo que hallo es que la constante elástica es F sobre delta L. ¿Sí? F es 40 newtons, delta L es, ¿dónde está? 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Entonces esto me da 800, sí, 800 newtons sobre metros. Creo que 800. Bien. Entonces, de acá puedo hallar la constante elástica. Ahora el resto del problema es con una masa. Entonces vamos a empezar a resolverlo. Entonces ya en el inciso A tengo el resorte unido a una masa. ¿Sí? Acá tengo la posición de equilibrio. Me decían antes que si se estira el resorte 10 centímetros a partir de su posición de equilibrio y se lo suelta, cuál es la amplitud de movimiento, cuál es la frecuencia de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, la situación inicial que yo tengo es esta. Tengo el resorte estirado 10 centímetros a partir de su posición de equilibrio. Entonces, inicialmente. Y voy a tomar, como veníamos haciendo, el 0 de mi X en la pared. ¿Sí? Y entonces me preguntan en el A cuánto valen A
y el periodo. ¿Qué hago? De nuevo, es un resorte sujeto a la pared. Por lo que vimos, por lo visto, hasta ahora, x de t, este por lo visto suena muy confuso, por lo visto hasta ahora, x de t lo podíamos escribir como a por coseno de omega t más phi, ¿sí? Más x de equilibrio más L0. Vamos a ponerle L0 por ahora y después vamos a mostrar que es el x de equilibrio. O sea, fíjense que este sistema es exactamente el mismo que vimos en la introducción teórica. ¿Se acuerdan cuánto valía la frecuencia angular en este caso? O sea, sale la ecuación dinámica, podríamos plantearla de nuevo, pero como es lo mismo que hicimos y que vimos, no tiene sentido hacerlo de nuevo. Si quieren lo vamos a hacer para otros sistemas, pero creo que sería reiterativo. Podemos volver atrás y podemos recordar que lo que aparecía al tratar este sistema era una frecuencia angular que iba como raíz de k sobre m, porque yo había definido omega al cuadrado igual a k sobre m, entonces omega es raíz de k sobre m. Donde omega es igual a la raíz de k sobre m. ¿Sí? Entonces acá no tengo más que sustituir los datos que tenía. Omega es igual a la raíz de 800 newton sobre metros. Sustituyo lo que acabo de hallar hace un ratito. La masa era de 2 kilogramos. Entonces esto me termina quedando 20 segundos a la menos 1. ¿Sí? Bien. No me pedían la frecuencia angular, pero la voy a necesitar. Con esta frecuencia angular lo que puedo hallar es el periodo. ¿Por qué? Porque como omega era 2pi sobre el periodo, entonces el periodo es 2pi sobre omega. O sea que es 0.31 segundos. Y ahora me están diciendo que necesitamos la amplitud. ¿Cómo la hallo? ¿Qué harían ustedes? Tengo que usar las condiciones iniciales, ¿no? Entonces, siempre como tengo dos constantes de integración acá, tanto en amplitud como en la fase inicial, conviene plantear, no conviene plantear, necesito plantear dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones son las de la posición y las de la velocidad. Entonces tengo que escribir que x de t es a por coseno de omega t más phi, más L0, y que b de t, que es x punto de t, lo mismo de siempre, es menos a por omega por el seno de omega t más phi. El L0 cuando lo derivo se me va. ¿Sí? ¿Qué me dicen acá? Me dicen que b de 0, ¿cuánto vale? Me dicen, si se estira el resorte 10 centímetros a partir de su posición de equilibrio y se lo suelta. ¿Qué significa ese se lo suelta? Que lo dejo ir con una velocidad nula. ¿Sí? Entonces, b de 0 es igual a 0, ¿por qué? Porque suelto el resorte. ¿Sí? Entonces acá lo que me da el enunciado, lo que me dice es que la velocidad inicial es nula
Y esto a su vez es igual a menos A por omega por el seno de omega por 0 más phi, que es seno de phi. Y lo mismo de antes, esto tiene que ser igual a 0, por lo tanto el seno tiene que ser igual a 0, y eso ocurre cuando phi es igual a 0. Entonces, usando esto que vimos acá, que es resultado de 2 puntos, x de 0 es A por el coseno de phi, o sea de 0, que es 1. Vamos a ponerle coseno de 0 para hacerlo explícito. Más L0. ¿Pero a qué es igual x de 0? Me dicen que si inicialmente el resorte se estira 10 centímetros a partir de su posición de equilibrio, x de 0, entonces ¿cuánto tiene que valer? En términos del L0. Acá hay un L0, perdón. ¿Cuál es la posición de equilibrio, hemos dicho? L0, ¿no? Entonces, este x de 0 está estirado 10 centímetros a partir de la posición de equilibrio que es L0. Entonces, x de 0, ¿cuánto puede ser? No, fíjate, lo que estás diciendo podría llegar a estar bien, pero tenemos que tener en cuenta que el sistema de coordenadas que nosotros tomamos es este. Inicialmente lo que me están diciendo es que estamos a 10 centímetros a la derecha de L0, ¿sí? Entonces, el x inicial va a ser L0 más 10 centímetros, ¿sí? No menos 10 centímetros. O sea, lo que tenemos es que inicialmente, por la elección del sistema de referencia, el x de 0 es 0.1 metros, que es 10 centímetros, más L0. Entonces el L0 de acá se me va con el L0 de acá, coseno de 0 es 1, lo cual implica que A será 0.1 metros. ¿Sí? Este 0 de acá venía de en los puntitos, y esto de acá viene del enunciado. ¿Esto se entendió? Es una pavada, pero es muy importante que avisen si no se entendió. Perfecto. Bueno, y entonces ya hicimos el inciso A. Tenemos que seguir. La clase hoy va a ser un poco larga, pero espero que lleguemos a hacer la mayor cantidad de cosas que podamos. Igual todavía no es tan tarde. Y sigamos con el inciso B. Entonces, en el inciso B, antes que nada quiero hacer un paréntesis, porque yo les había dicho, había puesto un L0 acá diciendo que este L0 era la posición de equilibrio. Pero bien podríamos mostrarlo. Y eso se muestra de la segunda ley de Newton, y nosotros habíamos dicho que en el método ese que íbamos a seguir, uno de los primeros pasos era determinar la posición de equilibrio del sistema. Entonces hagámoslo explícitamente. Lo que voy a hacer es mostrar que x de equilibrio es igual a L0 para este sistema de referencia. Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos el 0 de mi sistema de referencia en la pared. Teníamos el resorte, teníamos un L0 por acá. ¿Sí? Entonces, esto era inicialmente, pero hagamos algo genérico. Entonces, lo que quiero mostrar es que x de equilibrio era igual a L0. Entonces, x de equilibrio es tal que la fuerza resultante o la suma de fuerzas resultantes se anula o que la aceleración se anula. Entonces, x de equilibrio es tal que el sistema está en equilibrio, o sea, es tal que
x dos puntos es igual a 0. Entonces, si vamos a la segunda ley de Newton, y escribimos masa por aceleración igual a la suma de fuerzas aplicadas, ¿sí? En el caso de X, ¿qué fuerza tenemos? Solamente la fuerza elástica, que habíamos escrito como menos K por el delta L. Y en este caso, el delta L lo escribimos como X menos L0. ¿Sí? Esto en general. En el equilibrio, lo que tengo es que X tiene que ser igual a el X de equilibrio. Pero además, la aceleración es nula. Entonces, esto de acá es igual a 0 y es igual a menos K por X de equilibrio menos L0. Y esto es igual a 0 cuando X de equilibrio es L0. Es una boludez. Pero es importante ver que esto se puede probar. ¿Sí? Bueno, entonces ya determinamos la forma funcional que tiene la posición en función del tiempo. Ahora lo que nos piden es, de hecho no la determinamos, perdón, nos piden que la hallemos y que la grafiquemos señalando la posición de equilibrio. Entonces, lo que tenemos es importante notar acá que no tenemos suficiente información para hallar este L0. De hecho, si yo hubiese puesto el origen del sistema de referencia en el L0, me iba a desaparecer el X de equilibrio, porque era 0. Entonces las cosas, si yo tomo este sistema de referencias, me van a aparecer medidas, en particular la posición, en función del L0. ¿Sí? No tengo suficiente información para hallar. Lo que determinamos en el A es omega. Omega y A. Y habíamos dicho que x de t era A por coseno de omega t más nada, porque el phi habíamos dicho que era igual a 0, pero teníamos un L0 ahí. Si yo quiero hacer el gráfico de la posición en función del tiempo, ¿qué harían? Ya vimos que el coseno es una función que va entre menos 1 y 1. ¿Sí? Pero si yo le sumo algo al coseno, esa función iría entre ese algo menos 1 y ese algo más 1. Y acá le estoy sumando algo, un L0, que es la posición de equilibrio. Entonces lo que tendría son oscilaciones, sí, pero en torno a la posición de equilibrio del sistema como habíamos adelantado antes. Perdón. Entonces lo que tendría son oscilaciones en torno a este L0 de acá. En t igual a 0, el sistema está en ¿cuánto? En A más L0. ¿Sí? Entonces ya vimos que esto es lo mismo que un coseno, pero desplazado. Acá tengo L0 y acá tengo L0 menos A. Entonces voy a tener un gráfico que va a tener esta pinta, donde este tiempo de acá es el periodo, ¿sí? Y este tiempo de acá, ¿cuál sería? Tiene que salir inmediato eso. En términos del periodo. La mitad del periodo, exacto.
A la mitad del periodo, el resorte toma su compresión máxima. T sobre 2. Y no puedo hacer nada más porque no tengo información sobre cuánto vale el L0. De hecho, si yo hubiese tomado otro sistema de referencia, este L0 se me iba y tenía oscilaciones justamente en torno a la posición de equilibrio. Entonces acá es importante notar que tengo oscilaciones en torno a X de equilibrio, que es igual a L0. Y esto es por la elección del sistema de referencia. Bien, en el C nos piden que calculemos la velocidad y la aceleración al cabo de 0.2 segundos y que describamos cualitativamente las distintas etapas del movimiento. Entonces, en el C, no lo voy a hacer completo, pero dijimos que x de t es igual a por coseno de omega t más phi, perdón, omega t más phi no, omega t más L0, b de t es la derivada de x de t, que es menos a por omega, por el seno de omega t, y a de t es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y habíamos visto que era menos omega al cuadrado por x de t. Entonces, les queda como ejercicio a ustedes calcular x de t igual a 0.20, ¿cuántos? 0.2 segundos, b de 0.2 segundos y a de 0.2 segundos. Lo que quiero saber es en qué etapa del movimiento estamos. Sin mirar esto, quiero saber en qué etapa del movimiento voy a estar. Quiero saber si el resorte está comprimido o está elongado. ¿Cómo harían eso? Necesito mirar una cosa nada más. ¿Contra qué compararían este tiempo que nos están dando? O sea, ¿contra qué cosa lo compararían para ver en qué etapa del movimiento estamos? O sea, si tengo que compararlo con algo, lo compararía con algún tiempo característico de este sistema. ¿Y qué tiempo puede ser el tiempo característico del sistema? ¿Puede ser t sobre 2? Mira, está bien lo que dijiste, pero el sobre 2 en realidad no tendría por qué ir. O sea, si yo lo quiero comparar, lo comparo con el periodo. Porque lo que a mí me interesa es ver cómo oscila este sistema entre 0 y el periodo, porque después el resto se repite. ¿Sí? Entonces, si yo lo comparo con el periodo, puedo estar a la izquierda o a la derecha de t sobre 2. Ese caso que vos decís está incluido. ¿Sí? Pero igual está bien, lo comparo con el periodo. Entonces, t igual 0.2 segundos es lo mismo que decir 0.2 segundos sobre el periodo por el periodo, ¿no? Y 0.2 segundos por el periodo, sobre el periodo, ¿cuánto es? El periodo era... ¿cuánto era el periodo? Se lo he ensayado. 0.31 segundos. Esto era 0.31 segundos. Entonces 0.2 dividido 0.31 me da algo así como 0.6. 0.6 el periodo. Fíjate que lo que vos decías está bien, en realidad. Yo voy a estar a la derecha del punto que vos decías, un poquitito a la derecha, o sea, voy a estar, ponele por acá.
Entonces, esta etapa de movimiento corresponde a una descompresión cercana a la compresión máxima. Una descompresión cercana a la compresión máxima. ¿Sí? Pero me es aburridísimo esto, yo lo sé, pero bueno, son los problemas de la guía, no son muy estimulantes. Entonces, LD. Nos dicen, indiquen cuáles posiciones la fuerza que ejerce el resorte es máxima y en cuáles es mínima. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿La fuerza es máxima cuándo? La fuerza elástica, por supuesto. ¿Es máxima cuándo? ¿Cómo estaría el resorte cuando la fuerza es máxima? Tendría que estar lo más elongado o lo más deselongado o lo más comprimido que puede estar, ¿no? Cuando yo llego a este punto, la fuerza es máxima, en módulo, cuando yo llego a este punto, la fuerza es máxima, etcétera, etcétera. Este punto es T, o sea, o es cuando el tiempo es igual al periodo sobre 2, como dijeron antes, o cuando el tiempo es igual al periodo, o múltiplos del periodo. Entonces, la fuerza es máxima cuando la aceleración es máxima, en módulo, o cuando módulo de x es máximo. ¿Sí? O sea que, en términos de x, esto sería cuando x es igual a ¿cuánto? A L0 más A o a L0 menos A. Porque en ese caso, en realidad, no es cuando x es máximo, sino cuando la elongación, cuando la deformación del resorte es máxima. O sea, cuando x de t menos L0 es máxima en módulo. ¿Y la fuerza es mínima cuándo? Esta es más fácil. ¿Alguien? Exacto. La fuerza es mínima cuando el resorte no está deformado. ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, cuando el x es la posición de equilibrio, es el x de equilibrio. Cuando el resorte no está deformado. Esto es x igual a L0, que es igual a x de equilibrio. Y he terminado el problema. Ahora, en vista de que son las 9:10 casi, 9:08, les tengo dos propuestas. Pensaba hacer este problema de la guía y un problema viejo de parcial, pero no voy a llegar y me parece que es demasiada información en poco tiempo. Entonces, quiero preguntarles a todos, incluyendo a Santi uy, estoy tan quemado que no me acuerdo de tu nombre, Franco, ahí está. A Franco, ¿qué les parece más práctico que hagamos? Si este problema de la guía o un problema de parcial viejo. Entonces voy a ponerlos juntos. Son muy cortos ambos. A ver qué les parece.
Este es un problema del verano de este año y este es un problema de la guía. El del parcial. No lo puedo subir. Re mala onda, no. Capaz, pero igual la pregunta no es esa. Ya veremos qué hacer, capaz lo hacemos en la clase de repaso. Santi, no sé qué te parece que es mejor. ¿Te parece el parcial o el de la guía? Buenas, ¿me escuchan? Sí, sí. Yo creo que es mejor el de parcial, pero dado el horario me animaría a mandárselos a ellos como desafío y que de última retomamos la clase que viene con uno de estos. No sé, o vos pensabas resolverlo ahora. Me da cosa el horario, por ello. No, igual es bastante breve el parcial, así que... Ahí Cami dice que le gusta la idea si lo intentan. No sé, chiques, queden ustedes. O lo hace ahora Juan, o se los mandamos para que lo vean ustedes y lo discutimos entre todos la clase que viene. ¿Qué prefieren? Ok, pero eso es con el compromiso de que intenten plantearlo ustedes. ¿Sí? O sea, que no sea esperar a la clase que viene a la que lo resolvamos nosotros. Genial. ¿Te parece bien, Juan? Me parece que estaría bueno como para que sea un poco más interactivo. Dale, yo hago el de la guía entonces, que va a salir rápido, y les dejo el del parcial a ellos. Dale, después lo mandás vos o me lo mandás y yo lo subo a la página. Dale, ahora. Bueno, entonces seguimos, hacemos el de la guía. Bien, entonces nos dicen, creo que este problema o problemas similares los trataron con Laura en la teórica, me pareció ver en un rato, que tenemos una masa suspendida en un resorte que está enganchado a un techo, ¿no? Nos dan la constante elástica del resorte, la masa y la longitud natural del resorte. Nos piden que hallemos la posición de equilibrio y nos dan algo que tiene que ver con las condiciones iniciales. Vamos a plantearlo. Entonces, la situación es esta. Tenemos un resorte que está enganchado al techo, del que pende una masa a un dado valor. ¿Sí? Lo que sabemos y que discutieron con Laura es que si yo tuviera el resorte solo, este resorte, como estamos en presencia de gravedad, y asumimos que es un resorte ideal, este resorte tendría como longitud su longitud de equilibrio, su longitud natural L0. Pero cuando yo le agrego la masa, lo que va a pasar es que el resorte se va a elongar de tal forma de que la fuerza elástica esté compensada o compense al peso que hace la partícula. Uy, sobre la partícula, que mal que estoy. Entonces, ¿cómo calculamos esa posición de equilibrio? Fíjense que es bastante inmediato. Entonces, lo que quiero hallar es la posición de equilibrio. Hallo la posición de equilibrio y de equilibrio pidiendo que I dos puntos sea igual a 0. ¿Sí? Yo estoy tomando el eje Y creciente para abajo y la coordenada de la partícula viene dada por el I, ¿no? El 0, de nuevo, lo tomo en donde está enganchado el resorte a la superficie, en este caso el techo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, un diagrama de cuerpo libre, que en realidad no es tan necesario, pero por prolijidad vamos a hacerlo. Las únicas fuerzas que actúan sobre la partícula, sobre la masa, en el equilibrio, son el peso y la fuerza elástica. Como todo esto ocurre en la dirección Y, la notación vectorial no es necesaria. En general, para un I arbitrario,
Esto lo puedo escribir como la masa por la aceleración igual al peso, que es mg, y que es positivo porque estoy tomando positivo el eje Y para abajo, menos la fuerza elástica que escribo como K menos K por delta L, o sea, por la elongación de resorte. Y la elongación de resorte la voy a escribir como el I del resorte menos el L0 del resorte. Esto es I menos L0. ¿Sí? I de equilibrio es tal que I dos puntos es igual a 0, lo cual implica que 0 es igual a mg menos K por I de equilibrio menos L0. Y de acá lo que sacan es que I de equilibrio es igual a mg sobre K más L0. ¿Sí? Bien. Si metemos todos los datos que nos da el enunciado, este I de equilibrio, chequenlo por favor, es 0.17 metros, o sea, 17 centímetros. Bien. En el inciso B nos dicen, nos están dando información sobre las condiciones iniciales del cuerpo. Nos dicen entonces que si se desplaza el cuerpo en 1.5 centímetros hacia abajo a partir de la posición de equilibrio y se lo suelta, de nuevo este se lo suelta, viene a cuenta de que la velocidad inicial es nula, hallar la posición en función del tiempo. ¿Sí? Entonces la situación que tendríamos es esta situación de acá. Lo que tendríamos es esta es la posición de equilibrio de esta masa, entonces nos dicen que lo elongamos una dada cantidad desde la posición de equilibrio hacia abajo y lo soltamos. Eso lo que va a hacer es que el cuerpo empiece a oscilar. ¿Sí? ¿Desde dónde oscila? Y justamente oscila desde su posición de equilibrio. Lo que tenemos que hallar son las amplitudes de esas oscilaciones y también tenemos que hallar la fase inicial que aparecía. Entonces, lo que sabemos es que este sistema es completamente análogo al del resorte horizontal que nosotros habíamos visto, entonces las soluciones del movimiento van a ser oscilaciones, o sea, va a ser un movimiento armónico simple en torno a la posición de equilibrio. Entonces sabemos que la masa describe un movimiento armónico simple desde la posición de equilibrio I de t. ¿Qué significa eso? Significa que I de t es igual a A por coseno de omega t más phi más I de equilibrio. Como tenemos que plantear condiciones iniciales, necesitamos para hallar esta amplitud y esta fase inicial, la velocidad inicial, ¿no? Entonces también lo que tengo es que B de t es menos A por omega por el seno de omega t más phi. Planteo condiciones iniciales. ¿Qué plantearían? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que inicialmente se desplaza el cuerpo 1.5 centímetros hacia abajo a partir de la posición de equilibrio y se lo suelta. Halle su posición en función del tiempo. ¿Qué datos nos están dando? O sea, ¿qué harían ustedes? Ese se lo suelta, ¿con qué tendría que ver? Con que la velocidad inicial es nula, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos es que, como B de 0 es 0, y esto tiene que ver con se suelta
la masa. Esto es igual a menos A por omega por el seno de phi. Esto es igual a 0 cuando el seno de phi es igual a 0, o sea, cuando phi es igual a 0. Bueno, entonces ya sacamos phi y tenemos que meter la condición inicial para la posición. Y de 0 nos dicen que es 1 centímetros hacia abajo a partir de la posición de equilibrio. Entonces el I de 0 es I de equilibrio más 1.5 centímetros, ¿sí? Que es 0.015 metros. Y esto es igual a esta función evaluada en t igual a 0. Sabíamos, por supuesto, que phi es igual a 0, entonces acá nos queda A por coseno de 0, así de equilibrio. Este I de equilibrio se me va, entonces de acá A es 0.015 metros o 1.5 centímetros. ¿Sí? Y el último, y ya cortamos y los liberamos. Calcule la velocidad máxima que adquiere el cuerpo y diga en qué posiciones esto ocurre. Y acá les pido, por favor, sí, un poco de participación sobre qué harían. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar la velocidad máxima. Antes habíamos hallado una velocidad máxima. ¿Qué habíamos hecho? Podría ser, pero de una forma mucho más sencilla. Vos fijate que vos querés ver la velocidad máxima. Entonces, la manera más automática y más fácil, sin pensar en tiempo, sin pensar en frecuencias angulares... en realidad tenía razón, discúlpame. Tal cual, es la amplitud por omega, no te había entendido. Sí, es eso. ¿Y eso sale de qué? Sale de acotar el módulo de la velocidad. O sea, módulo de B de t es igual a módulo de A por módulo de omega por módulo de seno de omega t. ¿Sí? Pero esto es menor o igual a lo mismo cuando el módulo del seno toma su módulo máximo, que es 1. Entonces, esto es menor o igual a A por omega, que es un valor que yo llamo B máximo. ¿Sí? Y si despejan los datos del problema, con los datos del problema les va a quedar que B máxima es 3 metros sobre segundos. ¿Y dónde ocurre eso? ¿Cómo lo harían? Bueno, tengo que ver cuándo el seno es máximo en módulo, ¿no? Y el seno es máximo en módulo. Igual lo que decían está perfecto. Sí, es en el I de equilibrio, pero quiero que seamos más sistemáticos. Lo que ocurre cuando módulo de seno de omega t es máximo. ¿Y eso cuándo es? Cuando omega t es igual a un múltiplo de pi sobre 2, ¿no? Justamente cuando lo que está dentro del seno es pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1, ¿no? Y entonces, si vamos a la ecuación para el movimiento de la masa, que está por aquí, justamente teníamos que la fase inicial era nula. Cuando omega t es igual a pi sobre 2, el coseno se me va, entonces me queda que I de t es el I de equilibrio. Entonces el I es la posición de equilibrio. ¿Sí?
Perfecto. Bueno, entonces no los quiero demorar más. La clase fue bastante larga y bastante cuentosa. Les dejamos como desafío que hagan el problema de parcial del verano. No, por favor, espero que se haya entendido. Si querés dejamos de grabar, Santi.